No importa lo que te detenga, despierta tus sentidos con la fuerza del tigre y el poder de hierbas aromáticas legendarias. Tiger Balm actúa rápido para calmar, revitalizar y restaurar. Siéntete mejor y vuelve a disfrutar la vida con Tiger Balm. Ser podcast. Jesús Callejo, una semana más, bienvenido de nuevo a Ser Historia. La pasa contigo. ¿Qué tal, Nacho? Una semana más, disfrutando del buen clima. Hoy vamos a hablar de León sí o sí. Sí, exactamente. Hablando de San Isidoro, sabes que siempre hay dos ciudades que brillan con luz propia, que es Sevilla y que es León. Bueno, y también Cartagena, ¿no? Que dicen que nació allí, o que ya sabes que últimamente se está discutiendo si nació o no nació en Cartagena. Pero bueno, entre Murcia, Andalucía y León nos jugamos esta vez las habichuelas. Uh-huh. Porque San Isidoro de Sevilla o de León es el personaje al que vamos a dedicar este cronovisor, un polímata. Yo el otro día lo pensaba, viendo un poco, documentándome sobre algunos detalles de su vida. Estamos a mediados del siglo VI. Bueno, él nace en el año 560 y fallece en el 636. Fue un verdadero polímata, una persona, pues casi un Aristóteles del siglo VI. No, sin ninguna duda. Yo creo que eso está todo el mundo de acuerdo. Fue una persona muy lista, muy sabia, con un conocimiento enciclopédico, una persona que estuvo implicada en todos los asuntos políticos y religiosos de la época. Recordemos que estamos en época medieval, en época visigoda, conoció a muchos reyes visigodos, estuvo en varios concilios de Toledo, en concreto. Los concilios eran fundamentales en aquel momento para determinar la doctrina religiosa, sobre todo a raíz de la conversión al catolicismo por parte de Recaredo. Sabes que hasta ese momento eran arrianos, pero una vez que ya se convierten al catolicismo los reyes visigodos, pues San Isidoro tiene un papel fundamental. Primero porque tenía una cosmovisión amplísima, conocía perfectamente todo lo que había ocurrido en el mundo hasta su momento, hasta el momento presente, ¿no?, en el que él vive, en el siglo VII. De ahí las etimologías, que luego lo comentaremos, ¿no? Una obra clave, precisamente porque reúne todo el conocimiento habido y por haber hasta su momento. Y claro, eso no estaba al alcance de cualquiera. O sea, él podía, había mucha gente que sabía leer y escribir en aquella época, me refiero dentro del mundo eclesiástico, pero tener esa visión enciclopédica, como tú bien dices, un polímata, un orador, una persona que te escribía igual de astronomía que de geología, que de cartografía. O sea, una persona que te debatía con un alto nivel de estudio y de profundidad, pues pasajes del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, que te exponía distintas teorías, que se metía en el mundo de la zoología. Bueno, lo comentaremos, ¿no? Hablando de animales exóticos, algunos los daba como reales, y te podría comentar prácticamente de todo, incluso de numerología. Tiene un libro que se llama El libro de los números, donde habla precisamente de esos símbolos, de algunas de las escrituras que aparecen en el Antiguo y el Nuevo Testamento relacionado con la numerología. Es decir, que estaba implicado en el mundo ortodoxo y heterodoxo, ¿no? Le gustaba, por supuesto, el pensamiento lógico y racional, pero también le gustaba el pensamiento mágico por la época también en la que tocó vivir. Por eso es tan importante el León, porque evidentemente está enterrado en la Basílica de San Isidoro de León, importantísimo, por supuesto, en Sevilla. Luego comentaremos, ¿no?, pues los distintos homenajes y los patronazgos que tiene, y sin ninguna duda estamos hablando del personaje clave. Si no hubiera existido San Isidoro de León, San Isidoro de Sevilla, si no hubiera existido, no tendríamos tanto conocimiento del pasado, no tendríamos tanto conocimiento de la Edad Media, porque él se encargó de rescatar del olvido muchísimas veces mucha desinformación que había desaparecido, pues con el incendio de la Biblioteca de Alejandría o de la de Constantinopla y de tantas y tantas. O sea, y ese es un mérito que se lo debemos. Fíjate que le hacen santo muy posterior, o sea, que se piensa San Isidoro como si hubiera sido santo desde el primer momento. Es alguien que muere en el siglo VII, pero hay que esperar muchísimos siglos hasta que le reconozcan precisamente esa santidad, porque hasta ese momento sí, era un sabio, un erudito, un intelectual, pero como santo tuvieron que pasar muchísimo tiempo hasta que dijeran chapó con este hombre que además de todo eso hacía milagros. Uh-huh. Muchas veces la santidad viene no tanto por los milagros, sino por los méritos, ¿no?, que también claro, es lo que justifica. Por sus obras les conoceréis. Claro que sí, claro que sí. Muy bien, Jesús Callejo, crononauta, ¿cuál es la fecha que nos propones esta semana para viajar en el tiempo y conocer los entresijos de la vida, en este caso de San Isidoro de Sevilla? La fecha es el 21 de diciembre de 1063.
Adelante, pasen. Jesús Callejo les está esperando junto al cronovisor. Jesús, se me está poniendo la carne de gallina, ¿eh? O sea, esto es viajar a nuestra tierra, lo he reconocido inmediatamente. Estamos en San Isidoro de León, en nuestra tierra, en León. Fíjate qué bonito el ambiente que hay. Imagino que recibiendo los restos de San Isidoro. Así es. Claro, este es un momento que todavía no está conformada toda la iglesia, toda la basílica. Estamos en ese antiguo monasterio dedicado a San Pelayo, pero justo este día, que es cuando llegan los restos de San Isidoro, es cuando se cambia la advocación de este lugar y se convierte en la iglesia, luego ya posteriormente basílica de San Isidoro. Entonces San Pelayo ya la dejamos ahí en un segundo plano por decidirlo así, ni más ni menos que el rey Fernando y doña Sancha, ¿no? Los reyes de León en ese momento. Pero claro, es muy importante porque justo este día, que es cuando llegan los restos, en fin, ya se habían encontrado un tiempo antes, pero justo en este momento se está consagrando la nueva iglesia bajo la advocación de San Isidoro. Por supuesto, estamos asistiendo a una solemne ceremonia, como usted puede imaginar, hay todos los prelados, sacerdotes, cardenales, todo lo que representa la curia eclesiástica del momento están allí representados y por supuesto toda la nobleza, faltaría más, ¿no? Y es importante esto porque vemos el arca, ese arca de plata que está llegando con sus restos, se está colocando en el altar mayor donde actualmente también se puede ver ese arca. Por cierto, sin el cráneo, luego comentaremos las vicisitudes que ha sufrido el cráneo de San Isidoro, pero es muy importante porque, como bien sabes, en aquella época también ocurría en Santiago de Compostela. Para engrandecer una iglesia y darle todo el prestigio necesario, era costumbre que hubiera reliquias, y si había reliquias de personajes importantes, pues mejor que mejor, ¿no? De ahí un poco lo de las reliquias de Santiago en la catedral, ¿no? Lo que entonces era la iglesia de Santiago de Compostela y luego convertida en catedral. Pues aquí ocurre lo mismo. ¿Qué es lo que decide Fernando I? Pues traer reliquias. Ojo, fíjate, y esto es curioso, ¿no? Para que veas cómo son los guiños del destino. La idea no era haber traído primero a San Isidoro, sino las reliquias de San Vicente que estaban en Ávila. Entonces ese era un poco el objetivo. Bueno, lo que ocurre es que le mandan al Vito de León, al obispo Alvito de León, para que vaya recogiendo las reliquias de este santo, incluso también, pues, de otras mujeres, como era Santa Justa y Santa Rufina, pero... Y aquí viene lo curioso, y esto ya es leyenda, esto es una tradición, pero para que veas un poco cómo funciona también este tipo de entresijos. Lo que comentan es que tras un año de búsqueda no encuentran los cuerpos de Santa Justa, de Santa Rufina, ya se iba a ir al Vito y en ese momento tiene una visión. Y la visión se le aparece San Isidoro y le dice dónde descansa su cuerpo. Estamos hablando que están buscando en las afueras de Sevilla, ¿de acuerdo? Bueno, pues se le aparece San Isidoro y dice, a ver, no te vayas todavía, que mi cuerpo está enterrado en determinado lugar. Efectivamente, allí van. Y además le dice, en el momento que encuentres mis restos, tú te vas a ir conmigo al cielo. Le dice al Vito de León. Dice, vale. Efectivamente, excavan, encuentran el cuerpo incorrupto de San Isidoro y al tercer día fallece el obispo Alvito. No sé si como agradecimiento, como recompensa o como maldición, pero lo hecho es que la palma al tercer día. Bueno, pues precisamente como encuentran los restos de San Isidoro es lo que hacen llevar a la Real Colegiata de la Basílica de San Isidoro y es lo que se entierra allí, ¿no? Lo que se conserva. Pero no era, en principio, lo que se buscaba en un primer momento porque habían desaparecido esos restos durante bastante tiempo desde que él había muerto. Fíjate que él muere en el año 636 y estamos hablando pues de un año ya bastante posterior. Bueno, pues ahí para que veas que a veces ahora San Isidoro, que tiene esa importancia capital, sus restos, en su momento se daba por desaparecido y mira tú por dónde, si es verdad lo de la visión, esta especie de aparición, pues gracias a eso en San Isidoro de León pues están enterrados. Por eso es un santo que tiene, como ves, muchos flecos, muchas aristas y muchas circunstancias entre lo histórico y entre lo sobrenatural. Por eso te comentaba este dato, porque al final, casi por casualidad, casi como un guiño del destino o un guiño del cielo, están actualmente en León. Fíjate, es el último padre de la Iglesia, es también considerado doctor de la Iglesia, y todo ello, como decíamos antes, gracias a
a su trabajo, ¿no? Más allá de ese ámbito eclesiástico, más allá de ese ámbito religioso, sobre todo por la cultura de la que hizo acopio y que dejó por escrito y que extendió, ¿no? Totalmente. Yo creo que esa es la gran labor que tiene San Isidoro, es precisamente la huella que dejó a todos los niveles, ¿eh? Era un hombre carismático, está claro, que se codeó con todo lo mejorcillo que había en aquel momento. Es cierto también la importancia que han tenido sus hermanos, no lo olvidemos, porque su padre, Severiano, de su madre prácticamente no tenemos constancia, solo tenemos una constancia pues un poco indirecta, pero de Severiano se sabe que tuvo 4 hijos. 4 hijos, uno era Leandro. Todos ellos santos, ¿eh? San Leandro fue el primer obispo de Sevilla, o sea, me refiero al primero antes que lo ocupara San Isidoro. También tuvo a Fulgencio, que fue obispo de Écija, a Florentina, que fue monja, pero también santa, y por supuesto el último hijo, que fue San Isidoro. Entonces, tengo que decir que estamos hablando de un contexto, de una familia muy religiosa, en aquel momento todos ellos con una capacidad intelectual por encima de la media, y está claro que San Isidoro pues hizo lo suyo, ¿no? Aquí viene un poco el debate, ¿no? Ya sabes que a día de hoy se dice si nació en Cartagena o realmente nació en Sevilla. Bueno, pues parece que abandonan Cartagena, ¿no? Cuando sus padres tenían los 3 primeros hijos, porque había pasado al poder bizantino. Ellos veían que su estabilidad económica, incluso religiosa, podía tener algún tipo de peligro. Es un exilio forzoso o voluntario, no lo sabemos bien, y se establecen en Sevilla acompañado de esos 3 hijos, ¿no? De Leandro, Fulgencio y Florentina. Entonces ahí es cuando dicen que posiblemente en Sevilla es cuando nace San Isidoro. Da igual, en definitiva, él ya empieza a tener, sobre todo cuando empieza a tener uso de razón, una importancia capital. Ten en cuenta que él está un poco presente en la época de Sisebuto, por ejemplo, ¿no? Está en la época de Suintila, está en la época de Sisenando, es decir, de distintos reyes visigodos, y cada uno cumpliendo una misión clave. Él preside y convoca muchos de los concilios de Toledo que son fundamentales. En concreto, él dirige, por ejemplo, el 4º concilio de Toledo, estamos hablando del año 633, en el que, bueno, ya sabes que es una reunión de obispos, en fin, para determinar distintos parámetros teológicos del momento. Pero en ese es muy importante porque él establece, y así se dice en una de las cláusulas, el crear escuelas junto a sedes catedralicias para la formación del futuro clero. Es decir, está creando un régimen de internado, está creando lo que actualmente son los seminarios. Bueno, pues esto surge en el siglo VII gracias a San Isidoro. Si te parece, vamos a escuchar, Jesús, a José Sánchez Herrero, de la Universidad de Sevilla, haciendo una semblanza de los inicios de San Isidoro en el año 560, cuando nació, y luego falleció en el año 636, y un poco pues la importancia, ¿no? Y el eco que ha tenido su obra. Vamos a escucharlo. Lo más importante de Isidoro de Sevilla es recordar que fue un hombre muy culto, un sabio, que escribió 12 obras de todo tipo, obras de Sagrada Escritura, obras de teología, obras de vida monástica, obras de ascética, obras de gramática, retórica, dialéctica, aritmética, geometría, música, astronomía, en fin, de todo. Y terminó escribiendo su gran obra, las etimologías, que podemos decir que es la primera obra que reúne todo el saber, no solo de su tiempo, sino de la antigüedad, una verdadera enciclopedia, que lo reúne y lo transmite a la Edad Media, a los siglos posteriores. Si no él, un discípulo suyo y un amigo lo dividió, estas etimologías, en 20 libros, y en esta obra se recoge todo. Desde, por ejemplo, lo que he dicho, gramática, retórica, dialéctica, aritmética, geometría, música, astronomía, teología, liturgia, todo. Los metales, pesos y medidas, el hombre y sus partes, la cuestión agrícola, agraria, la ciudad, por último, los últimos capítulos, y por terminar, las cuestiones del vestido, el vestido de la época y el vestido anterior, y las mismas recetas culinarias de cocina, una verdadera enciclopedia que tuvo una difusión verdaderamente importante, porque un autor español, Manuel Díaz y Díaz, llegó a admitir que en todos los monasterios, no solamente españoles sino europeos, había 4 libros, entre un examen de las bibliotecas,
Uno de ellos eran las etimologías de San Isidoro. Y tanto se copió que han llegado hasta nuestros días más de 1000 ejemplares en manuscritos de los siglos medievales del siglo X al siglo XIII, XIV o XV. Inclusive aquí en Sevilla hemos encontrado manuscritos del siglo XIV de las obras de San Isidoro. Jesús, hemos empezado hablando en este cronovisor de León, de San Isidoro, pero también tendríamos que hablar de Egipto, porque el propio nombre, Isidoro, Isidro, tiene su origen egipcio, ¿eh? Y fíjate, yo siempre he escuchado Isis, ¿no? Un don de Isis, sí, un regalo de Isis, ¿no? De la diosa Isis, para que veamos, ¿no?, la importancia que tenía aún en el siglo VI la diosa Isis, que es precisamente ahora cuando empieza a fundir, ¿no?, muchos de esos arquetipos maternales, de protectora del recién nacido con la Virgen María, ¿no? Sí, así es. De hecho, él conocía muy bien la historia, ¿no?, y la geografía egipcia. Bueno, conocía de todo, ya te digo, porque escribió libros de geografía. Él fue pionero, ¿no?, luego en muchas disciplinas, que luego sirvieron un poco, pues, de inspiración para los estudios medievales, los estudios de las primeras catedrales que se generan a partir del siglo XII. Y San Isidoro era un referente, igual que era Aristóteles. Has hecho muy bien la comparación al principio, porque Aristóteles se estudiaba sí o sí, creyeras o no creyeras en muchas de las cosas que dijo, y San Isidoro también. San Isidoro sin llamarle todavía San Isidoro, ya digo, porque le canonizan de una forma muy tardía. Y está claro que él conocía de sobra todo ese tipo de elementos, incluso también de la fauna, de la flora. Sabía perfectamente lo que se había cocido en Egipto y la importancia capital que tuvo precisamente para la evolución de la cultura. Y eso, ya digo, queda reflejado en muchas de sus obras, por supuesto en sus etimologías, en esos 20 libros, ¿no?, en esos 448 capítulos, que prácticamente trata de todo, de lo divino y de lo humano. Egipto tiene una labor fundamental. Pero sobre todo, ya le escribe también de arte, de literatura, de derecho, de cosmología, prácticamente de todo. Y una de las cosas también de las que se habla mucho es de esa cartografía de los mapas de TNO, que se llamaba, ¿no? Sabes que eran mapas muy básicos en aquella época, que él difundió y que luego aparece, ¿no?, en algunos de los beatos, como el de Liébana. Y entonces esa es una cartografía que él establece donde Jerusalén es el epicentro de todo, junto con, bueno, pues con los 3 continentes que eran conocidos en aquel momento, porque por entonces, en fin, mucho mundo no se sabía, pero sí el suficiente. Y ese tipo de mapas de TNO, el Orbis Terrarum, como así se llamaba, se colocaba siempre Jerusalén en el centro de los 3 continentes, que era Asia, Europa y África, el umbilicum mundo, que se llamaba, es decir, el ombligo del mundo. Y eso era tenía no solo un aspecto geográfico, sino también un aspecto de espiritualidad cristiana medieval, ¿sabes? Tal es así, fíjate, que la Divina Comedia de Dante inicia el viaje a los infiernos desde el subsuelo de esta ciudad. Y de hecho también Dante menciona a San Isidoro en una de los lugares, de los círculos que tiene también el paraíso. Por supuesto le colocan el paraíso, faltaría más. Así que esa es la importancia que tuvo San Isidoro, que estuvo prácticamente en todas las referencias literarias, espirituales de la Edad Media, y cómo no, Dante no podía dejarle de lado, y por supuesto le incluye en la Divina Comedia. Claro, fíjate, es un personaje que su obra, al estar escrita en latín, es casi como durante muchos siglos, ¿no? El latín es luego ya incluso hasta el siglo XVI-XVII era prácticamente la lengua que se utilizaba como lengua diplomática entre los estados europeos, y esto hacía que mucha gente tuviera acceso, ¿no?, al conocimiento, la gente instruida, la gente leída, tuviera acceso a la obra de San Isidoro de Sevilla. Y es una obra que toca absolutamente todos los palos. Quizás podríamos decir, escribió sobre temas religiosos también, pero escribió de civilizaciones, de cultura, de música, de absolutamente todo, ¿no? Lo que justifica un poco esa definición que hemos hecho al principio de polímata, ¿no? Pues muy parecido, ¿no?, a Aristóteles, con ese apego a los animales, con ese apego a la geografía, por ese gusto con toda la naturaleza.
Totalmente, sí, sí, sí. Además, fíjate, es un libro que yo he citado en algunas de mis obras, las etimologías, claro, como trata de todo y también trata, como no, de las creencias, de las supersticiones. Él habla también, por ejemplo, de las bestias y de los pájaros en el libro 12, ¿no?, de Animalibus, pues comenta ciertos animales que eran conocidos en aquella época, pero, y aquí viene lo curioso, él da pábulo a otro tipo de animales que por entonces, pues su existencia estaba más que en duda. Pero él, por ejemplo, habla del dragón. Él considera que los dragones existían. Él dice que el dragón es la mayor de todas las serpientes, incluso de todos los animales que habitan en la Tierra, y que es la causa de que se produzcan ciclones. Claro, él habla de oídas, habla de lo que él ha leído en algunos de sus libros, ¿no? Y comenta que su fuerza no radica en los dientes, sino en la cola, que es inofensivo en cuanto al veneno, y dice que mata siempre asfixiando a su víctima. Ni siquiera el elefante, a pesar de su magnitud, está a salvo del dragón. Esto es lo que cuenta. Y otro de los aspectos que él cuenta es lo del unicornio. Sí, sí. A ver, ten en cuenta que él lo que hace es recoger todo el conocimiento que había en aquella época. Y en el siglo VII se creía que el dragón existía. Muy lejos, en Oriente, en las montañas por ahí del Cáucaso, pero pensaban que existía. Y lo que hace en sus etimologías, dentro de este capítulo, de este libro 12, es hablar de ello. Pero es que también habla del unicornio. Entonces, fíjate, hay una leyenda medieval, reiterativa, donde se dice que tú al unicornio, que es un animal muy salvaje, además muy preciado por el cuerno, porque es afrodisíaco y por eso se le buscaba, pero la única forma de amansar a este animal tan fiero, ¿sabes?, que es colocándole a una doncella, ¿sabes?, a una mujer virgen. Entonces, tiene que descubrir su seno y en ese momento, pues, la fiereza desaparece, descansa la cabeza sobre esta joven doncella y así ya le puedes domesticar. Bueno, pues esto lo dice San Isidoro y esto es lo que luego se populariza. Dice, solo puedes cazar a un unicornio si colocas a una doncella virgen, tal. Bueno, pues de ahí viene también, de las etimologías. Bueno, te lo cuento un poco porque es verdad que es un libro muy sesudo, en fin, de un conocimiento amplísimo de todo lo que había en aquel momento, pero también se hace eco, pues, de leyendas, de costumbres bastante inauditas, bastante insólitas, de supersticiones. Como no, también habla de los metales, habla de las piedras. Evidentemente él se ha leído todas las obras anteriores, ha leído los libros de Plinio, de Aristóteles, en fin, de Silvio, de todos los que había anteriormente. Entonces, bueno, pues él lo recoge, pero lo recoge, pues, muchas veces exponiéndolo. Yo no sé si él se creía o no se creía en este tipo de cosas, pero sí hizo bien en poner lo que en aquel momento, fíjate, los más listos de la época, que eran los que sabían leer y escribir, pues lo daban como posible. ¿Por qué no existir un dragón si todo el mundo habla de los dragones? ¿Por qué no pensar que hay un unicornio si todo el mundo habla de los unicornios? Y él lo expresa en esta obra, en etimología. Es un poco una anécdota que te cuento, pues de las muchas, ¿no?, que se podrían extraer de las etimologías, donde entra todo, lo bueno, lo malo, lo creíble, no creíble, lo demostrable y lo indemostrable. Pero da igual, la obra sigue siendo una joyita. No, desde luego, porque tiene ese trasfondo periodístico. Es decir, no solamente está transmitiendo un conocimiento, sino que está describiendo cómo era la sociedad y el pensamiento de aquella época. Vosotros, bueno, podríamos decir, bueno, supersticiones, qué tonterías. No, en aquella época lo tenían muy claro y ellos creían en dragones, ¿eh? Entonces es muy importante conocer a la gente a partir de sus creencias, no solamente en aspectos religiosos, la Virgen, Jesús, la Trinidad, etcétera, pero también esas otras supersticiones que van paralelas, que en muchas ocasiones beben de fuentes milenarias muchísimo más antiguas, y eso es lo que enriquece, ¿no?, un poco el hecho del trabajo, en este caso, de las etimologías, que lo comentabas antes, ¿no? Ese apego también hacia aspectos que hoy podríamos entender muy esotéricos, pero que también en aquella época estaban muy ligados a la religión, como la numerología, ¿no? Cómo los números pueden sacar referencias, ¿no?, de las Sagradas Escrituras, que ya me río yo de Michael Drosnin, el libro que sacó, El Código Secreto de la Biblia, ¿no?, hace pues casi 20 años, ¿no? Pues ahí San Isidoro de Sevilla se le adelantó un montón, ¿no? Sí, totalmente. De hecho, se llama así, el libro de los números, donde, ya te digo, habla desde un punto de vista muy simbólico de eso, de algunos de los números que aparecen en la Biblia, porque él conocía, está claro que él escribía en latín, porque era la lengua culta del momento,
Pero él conocía el griego, él conocía el hebreo y sabía que el hebreo tiene también una transcripción tanto fonética como numérica, ¿no? Un poco que es el fundamento de la cábala, como tú bien sabes. Entonces, claro, eso es importante, y tan importante es, y en todas las disciplinas que estuvo metido, que entre las curiosidades, las veneraciones, las procesiones, los patronazgos, por ejemplo, que tiene San Isidoro de Sevilla, estamos hablando que forma parte, por ejemplo, de los escudos de algunos colegios profesionales, como son los colegios de humanidades, el colegio de filósofos, el colegio de filólogos, porque también él tiene todo un tratado dentro de las etimologías hablando de las distintas lenguas que había en aquella época. Él tiene también, es el patronazgo de los historiadores, de los geógrafos, de los geodestas, de los topógrafos y también incluso de Internet, ¿no? Precisamente por eso, porque no dejó de ser una Wikipedia medieval San Isidoro. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta. También, como curiosidad, sabes que como insignia del escudo de la ciudad de Sevilla está San Isidoro, igual que en el pendón del Ayuntamiento de Sevilla, que por cierto, ahora te comentaré un poco lo del pendón de San Isidoro porque tiene mucho que ver con esa otra parte, ¿no? Sobrenatural, post-mortem, que sirvió un poco para que con el tiempo se lo convirtiera en santo. Y también está en el escudo insignia del Sevilla Club de Fútbol, o sea que ahí está San Isidoro en todos los lugares. Bueno, y de hecho cuando hemos ido, cantidad de veces que hemos ido a la Biblioteca Nacional de Madrid, verás que una de las esculturas es la de San Isidoro. Sí. Claro, y los de León, tú y yo lo sabemos, pero los que vayan a León verán que hay una escultura muy cerca precisamente de la Colegiata Basílica, que son las cabezadas. Las cabezadas, el origen tiene que ver con las oraciones y suplicatorios que hicieron los feligreses en su momento para traer la lluvia. Es decir, hubo una gran sequía, la gente del pueblo solicitó la ayuda de San Isidoro por medio de una rogativa, San Isidoro cuando ya había muerto, claro. Llevaron los restos en procesión y al llegar a la localidad de Trabajo del Camino, a 2 leguas más o menos de la ciudad, la urna que contenía los restos de San Isidoro iba pesando cada vez más, que no podían ya transitar con ella. Los mozos al final la depositan en un determinado sitio y empieza a llover a cántaros. Entonces, bueno, pues muchas de estas cosas son lo que luego se convierte en las cabezadas. O sea que muchísimas cosas que desconocemos a día de hoy, incluso en Sevilla, en el Corpus Christi, se procesiona la imagen de San Isidoro de Sevilla para que veamos la importancia capital que tuvo este gran hombre. Fregundi Salvus, ven, quiero hablar un poco contigo. Dígame, padre. Querido hijo, ya sabes que me queda poco tiempo para irme a la casa del padre, pero antes quisiera explicarte algunas cosas. Sí, padre. Siempre he aconsejado abrir el corazón, confiar en un amigo, que quiera lo mismo, que ame lo mismo, tanto las alegrías como las tristezas, y el saber. Quien descubre con ánimo sereno los ultrajes que le han causado, pone de manifiesto el dolor de su corazón y echa fácilmente el veneno que arde en su espíritu. Pues las heridas del alma, puestas al descubierto, pronto se disipan, pero ocultas exasperan demasiado. Como dice un poeta pagano, tanto más se aviva el fuego cuanto más cubierto se halla, pues el oculto abatimiento resulta vehemente e intenso, porque alimenta bajo el pecho la callada herida. Por tanto, Fregundi Salvus. Sí, padre, le escucho con atención. No olvides lo que te digo. Revela los ocultos vicios del corazón. Descubre al punto los malos pensamientos, porque, puestos a la luz, presto cura el pecado, mientras se aumenta el crimen al callarlo y crece la culpa con el silencio. Huir del vicio es mejor que corregirlo. No vaya a suceder que si en él incurres, no puedas ya volver atrás. Padre, ¿cómo puedo encontrar a Dios? ¿Cuál es el camino? Comprendo que con angustia me hagas esta pregunta, pues porque para uno lo primero es saber lo que se pretende y lo segundo conseguir lo que se desea. Ciertamente es un conocimiento imperfecto conocer el término del viaje y desconocer el camino por el que se debe andar. ¿De qué le sirve a uno contemplar una región feraz en tiempo de escasez y desconocer el camino que lleva a ella? Pero desde el llano siempre se ve el monte. Por lo tanto, con humildad, abre las Sagradas Escrituras, pues la altura de las Sagradas Escrituras es cual los montes de pastar, cuando el justo la escala se goza de haber encontrado el pasto de un alimento que nunca se acaba.
Escuchábamos un fragmento de un documental de HM Televisión, Un Maestro, diálogo con San Isidoro de Sevilla, en donde vemos, ¿no?, algunos aspectos muy profundos de ese pensamiento religioso, esa búsqueda interior de la religiosidad, de Dios, con muchos lazos con la naturaleza y el entorno que rodea a cada persona, ¿no? Yo he de reconocer, ¿no?, que soy muy zopenco, ¿no?, a la hora de leer este tipo de textos y claro, también quizás condicionado por el momento que estoy viviendo, ¿no? El siglo XXI, todo muy tecnificado, todo muy tecnológico, y es muy difícil pues extrapolar ese pensamiento quizás más trascendental que se pudiera tener en la Edad Media a lo que vivimos hoy, ¿no? Pero ese pensamiento, esa filosofía también estaba muy presente Jesús Callejo, crononauta, en la obra de San Isidoro de León. Sí, totalmente. Claro, no podemos entrar en profundidades, ¿no?, en un cronovisor, pero su pensamiento fue tremendo, ¿no?, y con una influencia capital, porque él daba consejos, precisamente al ser una mente, pues en fin, tan avanzada, con un proceso de elaboración intelectual durante años, que además influyó, ya te digo, no solo en distintos reyes visigodos, sino también, pues prácticamente en cualquier persona que quisiera escribir sobre el Antiguo o el Nuevo Testamento, le tenía que consultar a él, ¿no? Y muchas de sus frases están compiladas como si fueran pequeños ejemplos o píldoras de sabiduría. Él decía, una de sus frases es: debes compartir lo que sabes y además lo que aprendes, y así la sabiduría podrá alcanzarte. Decía que nunca retengas todo aquello que sepas, compártelo, ¿no? Y eso lo hizo, además, de una forma generosa en tantos y tantos libros que él escribió. Yo creo que eso es fundamental, ¿no? Alguien que fue tan generoso que en lugar de atesorar su conocimiento, como hacían otros, bueno, yo esto me lo conozco y me lo quedo para mí porque esto me da poder y privilegio. No. Él lo compartía con todo el mundo. Él hizo una serie como de frases morales, ¿no?, de cómo se debe comportar no solo los dirigentes, que tener una conducta recta para ser honorables y para ser justos con sus súbditos, sino también en la vida cotidiana. Entonces, todo este tipo de cosas siempre se le menciona. Es un poco también como con Aristóteles o con Sócrates o con Séneca. Cuando decía Séneca, pues también muchas frases se le atribuyen a San Isidoro de Sevilla, fueran verdad o fueran mentira, pero siempre con ese carácter de sabiduría, como esas píldoras de conocimiento concentradas. Yo creo que eso es fundamental tenerlo en cuenta, y tan en cuenta, y un poco ya te lo cuento como anécdota también, antes te lo dejé ahí en la pelota botando, que era el cómo, incluso después de muerto, porque ya sabes que aquí la importancia de alguien es cuando está en vida, pero también cuando está muerto, porque mucha gente muere y ahí se queda, ¿no?, se le olvida. Pero en su caso, y esto es lo paradójico también dentro de las muchas cosas que conocemos de San Isidoro, es el pendón de Baeza. El pendón de Baeza tiene que ver, estoy viendo ahora que tienes a tu gatito ahí precioso, ¿ves? A todos, se ha subido aquí a la mesa, San Isidoro, y se ha acercado. En pleno cronovisor, y aquí está, ahí le tienes, y dando... ¿Qué tal, Majo? Bueno. Venga, perdona, Jesús, sigue. No, solo te contaba porque, mira, con esta vida tan santa, con esta actitud tan intelectual, ¿cómo puede ser que en algún momento se le haya equiparado, por ejemplo, a Santiago Matamoros? Bueno, pues con el tiempo, y esto es curioso, nos vamos al año 1147, cuando en la toma de Baeza, este santo visigodo, sabes que aparece, dice la tradición, dice la leyenda, aparece en los cielos ondeando una flamante bandera a lomos de su hermoso corcel blanco, pues precisamente para conseguir que los cristianos vencieran en la batalla y por tanto los musulmanes pues acabaran derrotados. Claro, esto llama mucho la atención porque es el pendón que actualmente se puede ver, ¿no?, en la colegiata, en la Basílica de San Isidoro. Pero claro, es un pendón ya del siglo XIV, parece que es una copia del pendón original en su momento. Pero nunca me hubiera imaginado que este pendón de Baeza representara más o menos que un episodio bélico, y que en este caso fuera el propio San Isidoro el que va cabalgando para ayudar a las huestes cristianas. Bueno, son elementos posteriores que se han añadido a la biografía de este santo. Lo mismo pasó con Santiago Apóstol, lo mismo pasó con San Millán, en fin, gente que no tenía nada que ver con este mundo bélico, pero sí que se convirtieron en iconos, en referentes para decir: San Isidoro nos protege, San Isidoro está con nosotros. Y el pendón de Baeza es un elemento que todavía sirven con orgullo, representando aquel momento histórico o legendario de aquella batalla. Fíjate, estaba recordando ahora el programa que hicimos de Ser Historia en San Isidoro, precisamente lo hicimos en la Sala del Pendón.
y que recibe ahí un poco el nombre de toda esta historia, ¿no? San Isidoro de Sevilla, San Isidoro de León, es ese personaje, por desgracia, muy desconocido, ¿no?, de la historia de España. Es muy popular su nombre, pero pocos conocen realmente su historia, ¿no? Cuando se entra en la Biblioteca Nacional, lo decías antes, esa escultura sedente de San Isidoro como el abanderado, ¿no?, de las letras y de la cultura, ¿no?, medieval española, pues merece ese puesto, y por eso lo hemos traído a este cronovisor junto con Jesús Callejo. Jesús, como siempre, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Muchísimas gracias a ti. Siempre ha sido un placer hablar de este santo tan venerado y encima con tantas implicaciones en nuestra tierra natal. Nos vemos la próxima semana. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. No importa lo que te detenga, despierta tus sentidos con la fuerza del tigre y el poder de hierbas aromáticas legendarias. Tiger Balm actúa rápido para calmar, revitalizar y restaurar. Siéntete mejor y vuelve a disfrutar la vida con Tiger Balm.